Las 10 religiones más practicadas en el mundo. En este fascinante viaje, exploraremos las diversas tradiciones espirituales y creencias que han dejado una huella significativa en la historia y la cultura de la humanidad. Desde las antiguas prácticas religiosas hasta las religiones modernas, descubriremos cómo estas tradiciones han influido en millones de personas en todo el mundo. Número 10. Jainismo. Entre 8 y 12 millones de practicantes. El jainismo es una antigua religión indígena de la India que se centra en el concepto de la no violencia y la búsqueda de la liberación espiritual. Fue fundada por Mahavira en el siglo VI a.C. y se basa en enseñanzas y prácticas transmitidas por tirthankaras, seres iluminados. El jainismo se basa en 3 principios fundamentales: la no violencia, ahimsa, la verdad, satya, y la no posesión, aparigraha. Los seguidores jainistas creen en la importancia de respetar toda forma de vida y evitan causar daño a cualquier ser viviente, incluso a los insectos más pequeños. Buscan vivir una vida ética y moral, practicando la compasión, la no mentira, la no robar, la castidad y la renuncia a la propiedad material. La búsqueda de la liberación espiritual y la conquista del ciclo interminable de nacimiento, muerte y reencarnación, samsara, son objetivos clave en el jainismo. Los jainistas buscan alcanzar el conocimiento y la sabiduría espiritual a través de la meditación, el estudio de los escritos sagrados y la práctica de la austeridad. El jainismo se divide en 2 sectas principales, los digambaras y los vetambaras. Los digambaras creen en la desnudez física como una forma de renuncia y liberación espiritual, mientras que los vetambaras permiten el uso de ropa. Ambas sectas comparten la creencia en la importancia de la no violencia y la búsqueda de la liberación espiritual. Número 9. Judaísmo. Entre 14 y 18 millones de practicantes. El judaísmo es una antigua religión monoteísta que se originó en la región de Canaán hace más de 3000 años. Es una de las religiones abrahámicas, junto con el cristianismo e islam. El judaísmo se centra en la creencia en un único Dios, Yahvé, y en la revelación de sus enseñanzas a través de los profetas hebreos. La tradición judía se basa en el Tanaj, que consiste en la Torá, los 5 libros de Moisés, los profetas y los escritos. Estos textos sagrados contienen la historia de la creación, la ley moral y religiosa, así como las historias y enseñanzas de los líderes y profetas judíos. El judaísmo destaca por su énfasis en la vida en comunidad y en la observancia de los mandamientos religiosos y éticos. El pacto entre Dios y el pueblo judío, simbolizado en la circuncisión masculina, es una parte fundamental de la identidad judía. La religión judía se centra en la adoración a Dios a través de la oración, el estudio de los textos sagrados y la observancia de las mitzvot, los mandamientos religiosos que rigen la vida diaria. Entre los mandamientos más importantes se encuentran el Sabbat, día de descanso semanal, la observancia de las festividades judías y las leyes dietéticas kosher. Número 8. Sijismo. Entre 24 y 28 millones de practicantes. El sijismo es una religión monoteísta fundada en el siglo XV en la región de Punjab, en el norte de la India, por Guru Nanak Dev Ji. Se basa en las enseñanzas y escrituras sagradas del Gurú Granth Sahib, considerado el 11º y último gurú. El sijismo promueve la creencia en un solo Dios, al que llaman Wahguru. Los sijs buscan una relación personal con Dios a través de la meditación y la oración, y creen en la importancia de vivir una vida ética y justa. El concepto central del sijismo es la igualdad. Los sijs creen en la igualdad de todos los seres humanos, independientemente de su género, casta, religión o raza. Rechazan las divisiones sociales y promueven la justicia, la igualdad de género y la eliminación de las barreras sociales. El Código de Conducta Sij, conocido como los 5 KS, incluye 5 artículos de fe distintivos que los sijs llevan consigo: el kesh, pelo sin cortar; el kanga, un peine; el kara, un brazalete de acero; el kirpan, una espada ceremonial; y los kachera, pantalones cortos. Estos símbolos representan la identidad y los valores de un sij. La práctica religiosa sij involucra la participación en congregaciones en los gurdwaras, templos sijes, donde se recitan y se cantan himnos del Gurú Granth Sahib. Además, se enfatiza la importancia de servir a los demás y la caridad a través del langar,
una tradición en la que se sirve comida gratuita a todos los visitantes, independientemente de su religión o estatus social. Número 7. Religión tradicional china. 407 millones de practicantes. La religión tradicional china es un sistema de creencias arraigado en la cultura milenaria de China. Aunque no se trata de una religión organizada en el sentido tradicional, está compuesta por una variedad de prácticas y creencias que han evolucionado a lo largo del tiempo. El taoísmo y el confucianismo son dos de las influencias más significativas en la religión tradicional china. El taoísmo se centra en el concepto del Tao, un principio cósmico que representa el flujo natural del universo. Los taoístas buscan vivir en armonía con el Tao y practican rituales para cultivar la longevidad, la salud y la conexión con lo divino. El confucianismo, por otro lado, se enfoca en la ética y la moralidad, promoviendo la armonía social y la adhesión a las normas sociales y familiares. Aunque no es estrictamente una religión, sus enseñanzas y prácticas han tenido una influencia significativa en la religión tradicional china. Además del taoísmo y el confucianismo, hay otros elementos en la religión tradicional china. El culto a los antepasados es una parte importante de la práctica religiosa, donde se honra y se venera a los ancestros como una forma de conexión con el pasado y de búsqueda de bendiciones para el presente y el futuro. También existe la creencia en los dioses y espíritus, a quienes se les rinde culto en templos y altares. Estos dioses y espíritus pueden ser deidades celestiales, como el emperador de Jade, o divinidades locales y de la naturaleza. Número 6. Étnicas. 475 millones de practicantes. Las religiones étnicas son sistemas de creencias y prácticas religiosas que están estrechamente vinculadas a grupos étnicos específicos. A diferencia de las religiones universalistas, que buscan seguidores de diversas culturas y orígenes étnicos, las religiones étnicas se transmiten de generación en generación dentro de una comunidad étnica particular. Estas religiones a menudo se originan en una cultura específica y se basan en mitos, tradiciones, rituales y valores compartidos por ese grupo étnico en particular. Las creencias y prácticas religiosas en las religiones étnicas suelen estar arraigadas en la relación del grupo con la naturaleza, los antepasados y el mundo espiritual. Las religiones étnicas varían ampliamente en su forma y estructura. Algunas pueden tener sacerdotes o líderes religiosos designados, mientras que otras se basan en prácticas comunitarias y la participación activa de todos los miembros. Los rituales y festivales desempeñan un papel importante en estas religiones, ya que ayudan a fortalecer la identidad étnica y a mantener las tradiciones culturales. Es importante tener en cuenta que las religiones étnicas no son estáticas y pueden evolucionar con el tiempo. A menudo, se mezclan con elementos de otras tradiciones religiosas o adoptan nuevas prácticas en respuesta a los cambios sociales y culturales. Número 5. Budismo. 535 millones de practicantes. El budismo es una religión y filosofía espiritual que se originó en la antigua India en el siglo VI a.C. Fue fundada por Siddhartha Gautama, quien más tarde se conocería como Buda. A diferencia de muchas otras religiones, el budismo no se basa en la adoración de un ser supremo o un dios personal. En cambio, el budismo se centra en la comprensión y la liberación del sufrimiento humano. La base de la enseñanza de Buda es el concepto del noble camino óctuple, que se compone de 8 principios que se deben seguir para alcanzar la iluminación y el cese del sufrimiento. Estos principios incluyen la comprensión correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta, la acción correcta, los medios de vida correctos, el esfuerzo correcto, la atención plena y la concentración correcta. Una de las enseñanzas centrales del budismo es el concepto de impermanencia. Según esta creencia, todo en la vida es transitorio y está sujeto a cambio. El budismo también hace hincapié en el sufrimiento inherente a la existencia y enseña que el apego y el deseo son la causa principal del sufrimiento humano. Al liberarse del apego y el deseo, uno puede alcanzar el estado de nirvana, que es la liberación y la paz absoluta. El budismo ha evolucionado a lo largo del tiempo y se han desarrollado diferentes tradiciones y escuelas. Algunas de las tradiciones más conocidas son el budismo Theravada, el budismo Mahayana y el budismo Vajrayana. Cada tradición tiene sus propias prácticas y enseñanzas específicas,
pero todas comparten el objetivo común de alcanzar la iluminación y liberarse del ciclo de renacimiento y sufrimiento. Número 4. Hinduismo. 1.2 billones de practicantes. El hinduismo es una de las religiones más antiguas y complejas del mundo, originada en el subcontinente indio. Es una tradición religiosa diversa y abarca una amplia gama de creencias y prácticas. El hinduismo no tiene un fundador específico ni una única autoridad central. En cambio, se basa en una variedad de textos sagrados llamados Vedas y en otros escritos religiosos posteriores conocidos como los Upanishads. Estos textos proporcionan una base filosófica y espiritual para los seguidores del hinduismo. Una de las características distintivas del hinduismo es la creencia en la reencarnación y el karma. Según esta creencia, las almas son inmortales y pasan por ciclos continuos de nacimiento, muerte y renacimiento. El karma es la ley de causa y efecto, donde las acciones de una persona en una vida afectan su destino en futuras reencarnaciones. El hinduismo también reconoce la existencia de múltiples dioses y diosas, conocidos como deidades. Algunas de las deidades más veneradas son Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor. Cada deidad representa diferentes aspectos del poder divino y se adora de diversas formas. Los hindúes practican rituales y ceremonias religiosas en los templos y en sus hogares. También observan festivales religiosos a lo largo del año, que varían según la región y la tradición. Estas festividades están llenas de rituales, música, danza y colorido. El hinduismo promueve la búsqueda del conocimiento y la liberación espiritual, conocida como moksha. Los seguidores pueden lograrlo a través de diferentes caminos espirituales, como la devoción, bhakti, el conocimiento, jnana, la acción correcta, karma, y la práctica del yoga. Número 3. Sin religión. 1.2 billones de practicantes. La religión, en su forma más básica, se refiere a sistemas de creencias y prácticas espirituales que buscan darle sentido a la existencia humana, establecer un código moral y establecer una conexión con lo trascendental o divino. Sin embargo, hay individuos que optan por vivir sin religión. El término «sin religión» se utiliza para describir a aquellos que no siguen ninguna tradición religiosa específica o que no creen en la existencia de un ser supremo o divinidad. Los no religiosos pueden adoptar diversas posturas, como el ateísmo, la negación de la existencia de deidades, el agnosticismo, la posición de que la existencia de deidades es desconocida o inaccesible, o el humanismo secular, una ética basada en valores humanos y la razón. Para las personas sin religión, la búsqueda de significado, propósito y valores morales se basa en otros aspectos de la vida, como la razón, la lógica, la ética, la experiencia personal y las relaciones humanas. Pueden encontrar sentido y satisfacción en actividades como el trabajo, el arte, la familia, la comunidad y el estudio académico. Vivir sin religión no implica necesariamente una falta de espiritualidad. Algunos individuos no religiosos pueden tener experiencias trascendentales o buscar una conexión con lo sagrado a través de la contemplación, la meditación, la apreciación de la naturaleza o la participación en actividades humanitarias. Número 2. Islam. 1.9 billones de practicantes. Islam es una religión monoteísta fundada en el siglo VII en la región de la península arábiga por el profeta Mahoma. Los seguidores del Islam son llamados musulmanes y creen en la existencia de un único Dios, a quien llaman Alá. El Corán, su libro sagrado, es considerado por los musulmanes como la palabra revelada de Alá a través de Mahoma. Los 5 pilares del Islam son los principios fundamentales que guían la vida de un musulmán. Estos pilares son la shahada, profesión de fe, el salat, oración diaria, el zakat, limosna obligatoria, el som, ayuno durante el mes de Ramadán, y el hajj, peregrinación a la Meca. Los musulmanes creen en la predestinación divina y en la responsabilidad individual de cada persona ante Dios. También se esfuerzan por seguir las enseñanzas éticas y morales del Islam, que incluyen la importancia de la justicia, la generosidad, la honestidad y el respeto hacia los demás. La comunidad musulmana está organizada en torno a las mezquitas, donde los fieles se reúnen para realizar las oraciones y participar en actividades religiosas y comunitarias.
El Islam ha tenido un impacto significativo en la cultura, la literatura, la arquitectura y las tradiciones de las sociedades donde se practica. Número 1. Cristianismo. 2.4 billones de practicantes. El cristianismo es una religión monoteísta que se basa en las enseñanzas y vida de Jesucristo. Es la religión más practicada en el mundo, con una gran cantidad de seguidores en todas partes. Los cristianos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. La historia del cristianismo se remonta a hace más de 2000 años en la región de Palestina, en el contexto del Imperio Romano. Jesucristo nació en Belén y predicó un mensaje de amor, perdón y salvación. Sus enseñanzas se registraron en los evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia. El cristianismo se basa en la creencia de que Jesucristo murió en la cruz para redimir los pecados de la humanidad y resucitó al tercer día, demostrando su poder sobre la muerte. Los cristianos ven a Jesús como el mediador entre Dios y los seres humanos, y a través de la fe en Él, creen que pueden obtener la salvación y la vida eterna. La Biblia es el libro sagrado del cristianismo y se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene textos sagrados compartidos con el judaísmo, mientras que el Nuevo Testamento se centra en la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús, así como en las enseñanzas de sus seguidores. El cristianismo se ha dividido en varias denominaciones y ramas a lo largo de la historia, como el catolicismo, el protestantismo y la Iglesia ortodoxa. Cada una de estas ramas tiene diferentes prácticas y creencias, pero todas se basan en la figura de Jesucristo y su mensaje de amor y salvación. Los cristianos se reúnen en lugares de culto, como iglesias, para adorar a Dios, orar, cantar himnos y escuchar enseñanzas bíblicas. También valoran la comunidad y la solidaridad entre sus miembros, buscando vivir según los principios y valores enseñados por Jesús.